vamos a iniciar puntuales para que los ponentes tengan tiempo de redondear las ideas que traen. Bueno, a mí me da mucho gusto contar, bueno, primera, para no saltarme, pues antes de iniciar, pues les quiero dar la bienvenida a nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Y me da mucho gusto tener aquí a José Luis Gázquez, quien él da clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero se puede decir que es parte de la Casa del PUEA porque continuamente estamos colaborando en publicaciones, conferencias. De hecho, él es el coordinador de uno de nuestros diplomados, el Diplomado en Estudios sobre África, coordinador general y también coordinador de uno de los módulos. Entonces, pues como verán, él está trabajando constantemente con nosotros. Él está adscrito al Centro de Relaciones Internacionales y bueno, pues me da mucho gusto también que él incluso vaya contagiando de este entusiasmo del tema en cuanto a fútbol, pero también de la nacionalidad, del tema de la migración a sus alumnos. Y bueno, un claro ejemplo, pues está aquí, tenemos con nosotros también a Víctor Hugo García, que está siguiendo también parte de la investigación que tiene José Luis y de cierta manera se han complementado. Y bueno, ¿por qué les digo que me da mucho gusto? Porque yo soy aficionado al fútbol, estaba platicando con ellos previamente, afortunadamente coincidimos en que los tres somos Pumas, entonces no puede haber acá este debate. Por supuesto que todos tenemos nuestro corazoncito en algún otro equipo, ya sea del fútbol nacional o internacional, y eso se respeta, ¿no? Yo creo que es un deporte que causa, mucha euforia, pero pues bueno, hay a quienes nos gusta seguirlo, pero también yo siempre he dicho que lo mejor es practicarlo, ¿no? Con los riesgos que ello lleva. Y bueno, pues en esta ocasión el tema de la plática que nos van a dar es deporte, nación y migración en la globalización, los futbolistas de origen africano en las selecciones europeas, que si ustedes son seguidores del fútbol se dan cuenta más o menos por el tema, ya nos está diciendo algo, pero dejemos que José Luis y Víctor Hugo nos lo expliquen. Adelante, José Luis, por favor. Bueno, muchas gracias, José Luis, por la presentación. Muy agradecido de estar nuevamente aquí en la FIL y pues hoy aparte contamos con invitados muy especiales, bienvenidos y qué bueno que están aquí con nosotros. Y bueno, yo voy a abordar el tema rápidamente porque no quiero quedarme sin tiempo. Yo voy a hablar del caso de la selección francesa. Justo la idea de empezar esta investigación pues surge a raíz de la victoria, ¿no?, de Francia en el Mundial de Rusia en 2018, y si ustedes recuerdan, pues es un equipo, una selección que estaba compuesta por muchos jugadores franceses, sí, pero de origen africano, ¿no?, de origen migrante. Entonces, bueno, el 15 de julio de 2018, entonces, en Moscú, en el marco del Mundial de Fútbol celebrado en Rusia, la selección francesa levantaba por segunda vez en su historia el trofeo de la FIFA, que la acreditaba como campeona del mundo, ¿no? Entonces, y una de las características principales de este equipo era justo entonces el elevado porcentaje de jugadores de origen africano, como les había mencionado, y de hecho algunos medios de comunicación presentaron la victoria del equipo de Francia como si hubiese sido una victoria de África, ¿no?, del continente africano. Voy a regresar un poco a este punto al final de mi presentación. Y bueno, lo que para mí y para bastantes, yo creo, aparentaba ser una novedad, ¿no?, en cuanto al origen de los jugadores seleccionados, en realidad no lo era, ¿no? Desde la invención del fútbol por los ingleses en el siglo XIX, o desde la fundación de la FIFA en 1904, ¿no?, este deporte pues se difundió muy rápidamente en Europa y también en los territorios coloniales, ¿no?, en los territorios de las potencias coloniales europeas. Y en el caso de la selección francesa, pues desde este inicio, ¿no?, desde la fundación de la FIFA, pues su equipo se ha visto compuesto por jugadores de este tipo, ¿no?, es decir, provenientes de sus colonias. Entonces ha sido una constante. Lo que yo creía que era alguna novedad, ¿no?, de los últimos 20, 30 años, pues siempre había sido así realmente, ¿no? Entonces el objetivo de esta ponencia es el de presentar la potencialidad que tiene el fútbol soccer internacional en sí, una práctica cultural global que moviliza recursos humanos y financieros considerables, como una perspectiva para analizar procesos históricos
más amplios como lo fueron la trata esclavista, por ejemplo, o la colonización del continente africano por las potencias europeas decimonónicas. Y paralelamente, y es el interés también de estudiar este fenómeno de las migraciones de futbolistas, es pues, que también nos permite, ¿no? No solamente ahondar en procesos históricos, sino que nos sirve también para analizar fenómenos contemporáneos como las migraciones postcoloniales y su influencia en procesos de construcción de la identidad y de la ciudadanía en el marco de la globalización. Entonces, mediante el estudio de la historia, de los orígenes y de las trayectorias migratorias de los jugadores de la selección francesa o de sus familias, es que podemos, por ejemplo, tomar los casos de exjugadores como Lilian Thuram o Zinedine Zidane, para revisar la historia, por ejemplo, en el caso de Thuram, del Caribe francés. Thuram nació en la isla de Guadalupe, que hasta la fecha sigue siendo un territorio, un departamento de Francia, es decir, sus habitantes son ciudadanos franceses, ¿no? O podemos utilizar el caso de Zidane, ¿no? Y sus familiares, para revisar la historia colonial, ¿no? de África, la colonización francesa. En el caso específico de Zidane, pues el caso de Argelia, ¿no? Sabemos que pues él es de origen argelino, sus papás migraron, ¿no? En el marco de la guerra de independencia de Argelia, y bueno, pues él ya nació en Francia y decidió defender a esta selección, ¿no? Pero justo de la trayectoria de sus padres, pues nos sirve también para entender y revisar de manera crítica un pasaje de la historia metropolitana y a establecerse ahí, aprovechándose evidentemente del estatus de ciudadanos franceses que tienen todavía los oriundos de esta isla, ¿no? Por otra parte, si nos centramos en los orígenes de quién se convertiría el ícono del fútbol francés, Zidane, podemos observar otros elementos de análisis, ¿sí? ¿No? Los padres de Zidane, Ismail y Malika, dejaron su natal Argelia, como les dije, en una guerra de liberación. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo podemos utilizar las trayectorias de estos jugadores de la selección para estudiar desde otra perspectiva fenómenos históricos, pero pues, lo que más nos interesa es el presente, ¿no? Pues aquí quiero hacer un muy breve recorrido, ¿no? de lo que ha significado esta composición tan diversa, ¿no? de la selección francesa a lo largo de los años, ¿no? Y como ya les dije, pues desde un inicio, ¿no? Estuvo compuesta por extranjeros. Podemos citar el caso del jugador Larbi Ben Barek, que era originario del protectorado de Marruecos. Marruecos también fue colonia francesa, también española. Y debido a que pues, los súbditos coloniales franceses de África no eran considerados extranjeros, pues no había ningún problema, ¿no? En que se incorporaran tanto a los clubes profesionales en Francia como a la selección. Entonces, durante los 40 también hubo otras estrellas también de la selección francesa que también eran de origen migrante, ¿no? Está el caso de Raymond Kopa. Él no era africano, pero sí era un migrante polaco, ¿no? Que también fue durante esta década la estrella de la selección. El mismo Just Fontaine, que jugó en el Mundial del 58 y actualmente todavía tiene el récord de más goles en un Mundial, creo que metió 14, pues él también nació en Marruecos, hijo de madre marroquí y de padre español, ¿no? Entonces, pero acaba jugando para Francia, ¿no? y rompiendo el récord de goles. Después de los 60 aquí sí hay un punto de inflexión, ¿no? A pesar de que es el año en que se le empieza a otorgar la independencia política a la mayoría de las colonias francesas en África. A partir de esta década, ya los que eran antiguamente súbditos coloniales ahora son extranjeros, ¿no? Pero esto no impide que sigan muchos de ellos llegando a representar a Francia, ¿no? Podemos catalogar a esta categoría de futbolistas extranjeros migrantes de origen colonial africano como una especie de ciudadanos postimperiales. Esta última categoría entonces es la que nos permite comprender procesos contemporáneos como las migraciones transnacionales y su impacto económico y político y la integración que tienen en las sociedades receptoras, al mismo tiempo que también nos permite seguir estudiando los vínculos que se recrean sistemáticamente, vínculos culturales con los países de origen. Ahora bien, estas migraciones también tienen que ser estudiadas y entendidas en un marco histórico preciso, ¿no? Que es el de la construcción de la Unión Europea,
y la creación y adopción de políticas migratorias restrictivas, tanto a nivel nacional como supranacional, de estos flujos de migrantes provenientes de países no miembros, ¿no?, a la Unión Europea. Y hay ciertas características de este régimen, que es el control de los flujos, cada vez más estricto, controles migratorios internos basados en la criminalización y racialización de la movilidad humana, resultado de la historia y la colonización, y muy importante también la emergencia y auge de la ideología de la extrema derecha, ¿no?, y los partidos afines a esta ideología, que centran su programa político básicamente pues, en ver a la migración como un problema, ¿no?, y cómo pararla. Entonces, en este contexto, digamos, ya de los 80s, ¿no?, en el que hay una recesión global y sobre todo se siente en la economía francesa, surge la figura de Jean-Marie Le Pen. No sé si han oído, si lo conocen, es el padre de la actual líder del partido que funda este señor, el Frente Nacional. Actualmente se llama Agrupamiento Nacional, pero es la misma línea, ¿no?, muy xenófoba y muy en contra de la migración. Este señor en los 80s empieza un ataque sistemático, ¿no?, a la migración proveniente de los antiguos territorios coloniales, especialmente aquellos de cultura musulmana como Argelia, Túnez o Marruecos. Entonces, los primeros ataques se centraron en supuestamente advertir, ¿no?, de los peligros económicos que implicaba recibir a todos estos migrantes, ¿no?, lo que implicaba a nivel del acceso al empleo, ¿no?, de los niveles de desempleo, ¿no?, cómo empiezan a ser vistos como usurpadores de los trabajos de los franceses, gracias a este discurso, ¿no?, de Le Pen. Pero se centraba básicamente entonces en este aspecto económico de las migraciones, pero también empieza más adelante a criticar la cultura, ¿no?, de estas migraciones, sobre todo, como les dije, a los migrantes provenientes de países musulmanes, argumentando que la cultura laica francesa pues, no es compatible con la religiosa islámica de estos países, ¿no? Entonces aquí inicia realmente una politización, ¿no?, de la selección francesa. Siempre había habido jugadores de origen migrante, pero es apenas con el discurso de la extrema derecha que esta se vuelve una cuestión problemática, un debate a nivel nacional, ¿no? Y en la Eurocopa de 1996 es cuando Le Pen empieza pues, a meterse con todo, ¿no?, básicamente con los jugadores de la selección francesa, y les empieza a llamar franceses falsos, ¿no?, y a criticarlos mucho por no saber, ¿no?, o según él, o no querer cantar la marsellesa antes de los juegos, ¿no? Entonces, pues estas declaraciones generan toda una serie de reacciones por parte pues, de jugadores de la selección que se ven aludidos, ¿no? Thuram dice que pues, no piensa contestar a declaraciones estúpidas, ¿no?, que cuando se es inteligente no se hace ese tipo de declaraciones. Karembé, que no es francés, no sé si se acuerdan de Karembé, pero viene de otro territorio colonial francés que sigue siendo perteneciente a Francia hasta la fecha, que es Nueva Caledonia, ¿no? Él argumenta que él se sabía perfecto el himno y que se lo enseñaban en Nueva Caledonia desde chiquitos en la escuela, pero a partir de estos ataques decide dejar de cantarlo, ¿no? Otro dato cultural importante es que el bisabuelo de Karembé fue traído de Nueva Caledonia para ser expuesto en estas exposiciones universales de París, como si fuera un pueblo primitivo, caníbal. De hecho, así fueron presentados, ¿no?, como un pueblo caníbal del Pacífico francés, ¿no? El mismo Zidane dice que sí la cantaba, ¿no?, pero que la cantaba dentro de su cabeza y que no necesitaba que lo vieran cantándola, ¿no? Entonces, bueno, se instaura una animosidad, ¿no?, entre la selección francesa, ¿no?, que representa esta nueva Francia diversa, ¿no?, producto de los flujos migratorios contemporáneos, y la ideología de la extrema derecha, ¿no? La selección francesa no gana este torneo, llega hasta semifinales, para beneplácito de sus seguidores, y vamos a ver que a partir de este momento, cada vez que gana, la selección francesa se vuelve como un ejemplo, ¿no?, del modelo de integración de los migrantes en Francia, y cada vez que pierde, pues se vuelve una oportunidad nuevamente para criticar la identidad de estos jugadores, ¿no? ¿Cuánto me queda? 5. Bueno, entonces, 2 años después, como ustedes saben, en 1998, se celebra el Mundial en Francia, y
con una composición sumamente diversa. En cuanto a los orígenes étnicos de los jugadores, la selección francesa se alza con la victoria al derrotar a Brasil por 3-0 en la final en Saint-Denis, ¿no? Aunque en la final Zidane se vestiría de héroe al marcar 2 goles, el pase a la final se había dado unos días antes gracias al doblete que había marcado Thuram en la semifinal ante Croacia. Entonces podemos ver que el triunfo, además de ser colectivo, pues ponía en evidencia la calidad de los jugadores de origen migrante, que habían pasado, de hecho, sus infancias en las periferias urbanas de las ciudades francesas. Y aquí eso es otro problema que se puede analizar, ¿no?, a través del fenómeno de la migración de estos jugadores. Y asimismo también se ponía en evidencia la diversidad cultural de la Francia contemporánea, así como la realidad de estas periferias, ¿no? En el marco entonces de las celebraciones de la victoria en este mundial, pues se da una gran movilización generalizada de la población para festejar el triunfo. De hecho, se argumenta que no se había dado tal movilización en ningún evento posterior desde la liberación de París en 1945, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, es un momento en el que se da una gran movilización colectiva para celebrar el triunfo, ¿no? 2 años más tarde, en el 2000, vuelven a ganar la Eurocopa que se celebra en Países Bajos, pero a diferencia de las celebraciones del 98, en el 2000 también hubo muchos disturbios, ¿no?, en las periferias, muchos enfrentamientos entre la población de estas periferias y la policía francesa. Entonces, pues este modelo que había sido como catalogado como un éxito empieza a ser cada vez más cuestionado. Estos disturbios, como ya lo había mencionado, pues van de la mano del declive, ¿no?, deportivo de la selección francesa. En el Mundial del 2002 no pasan de la primera ronda, de hecho creo que no metieron ni un gol. Y pues esto hace, como les digo, que se fortalezcan nuevamente estos discursos de extrema derecha. En el Mundial del 2006, y ya con esto voy terminando, como se sabe, Francia tampoco lo ganó, pero llegó a la final del Mundial, que se celebró en Alemania, perdiendo en la final contra Italia en penaltis. Sin embargo, este Mundial, más que ser recordado por el resultado al final del partido, va a ser o será recordado sobre todo por los franceses por lo que ocurrió 10 minutos, ¿no?, antes de que acabara el partido, que es cuando Zidane le da un cabezazo a Materazzi y es expulsado, poniéndole fin con ello a su carrera futbolística con este hecho, ¿no? Este hecho se dio en su momento, ¿no?, y sigue dando mucho de qué hablar, y evidentemente se conecta, ¿no?, con el tema de las migraciones y la inserción de estos migrantes de las periferias urbanas, ¿no?, y el discurso de la extrema derecha, ¿no? Voy a citar aquí la declaración de un político de derecha que reacciona, ¿no?, ante el cabezazo de Zidane y dice: si bien fue posible sacar a Zidane, ¿no?, de la banlieue, de la periferia, gracias al fútbol, no fue posible sacar la banlieue fuera de él, ¿no?, como argumentando y estigmatizando, ¿no?, sus orígenes. Y ya llegando nuevamente al Mundial de Rusia, que fue con el que abrimos, ¿no?, el equipo, como ustedes saben, de Francia vuelve a ganar el Mundial gracias en gran medida al desempeño de Kylian Mbappé, ¿no?, jugador francés con raíces africanas, hijo de camerunés y argelina, y que también pasó su infancia en las periferias parisinas, ¿no? Al igual que en 98, entonces, el triunfo deportivo y las celebraciones ponen de nueva cuenta el modelo migratorio de integración francés como ejemplar, y el hecho mismo de que Mbappé sea hijo de 2 nacionalidades africanas distintas, pues también revela el hecho de la mezcla, ¿no?, y de la multiculturalidad de las periferias urbanas comparadas a los guetos norteamericanos, ¿no? Entonces, en 2018 también fueron multitudinarias las celebraciones a nivel nacional, pero también dejaron claro la importancia de los jugadores de origen migrante, nuevamente, en este caso los africanos subsaharianos, ¿no? Hubo, de hecho, una reacción de un comediante sudafricano que trabaja en Estados Unidos, Trevor Noah, no sé si lo conocen, que él declaró, ¿no?, que que el Mundial lo había ganado África, ¿no?, a pesar de que había sido la selección francesa, ¿no?, como aludiendo a este hecho, y pues inmediatamente tuvo críticas, ¿no?, por estas declaraciones del embajador de Francia en Estados Unidos, diciendo que pues todos los que habían ganado ese Mundial eran franceses y nada más, ¿no?, que
no podía decir que había sido África quien había ganado, ¿no? Pero pues sí, también nuevamente quedó de manifiesto, ahí está el gol en las semifinales de Umtiti, de Samuel Umtiti. Él de hecho nació en Camerún, ¿no? Y obtuvo la nacionalidad francesa posteriormente. Y ya en el 2022, ¿no? Aunque como saben también Francia pierde la final ante Argentina, pues Mbappé juega muy bien, por lo que se sigue poniendo de ejemplo, pero no así en la Eurocopa recién de 2024, celebrada en Alemania, donde pues a juicio de los franceses juega pésimo Mbappé, y además coincide con las elecciones en Francia en las que gana el partido racista, ¿no? el RN de Marine Le Pen, y pues esto lo hizo acreedor de muchísimas críticas, ¿no? Incluso críticas también provenientes de la izquierda, ¿no? Porque coincidió este momento con su fichaje con el Madrid, ¿no? El Real Madrid, argumentando de que era muy fácil, ¿no? Hablar de estas realidades para él desde esta posición de privilegio. Y ya lo dejaré aquí, y creo que me pasé un poquito, lo siento, perdón. Está bien, José Luis, muchas gracias. Sí, pues definitivamente pues tenemos muy ajustado el tiempo. Creo que el tema da para mucho y yo creo que podríamos seguir más tiempo. Bueno, yo lo que quisiera ver, algo que hay en común, incluso lo platicábamos antes de entrar acá, es que la mayoría de los jugadores de la selección francesa en este caso, pues todos son provenientes de las antiguas colonias francesas, ¿no? Entonces, ya lo mencionó José Luis, hay quienes incluso tienen doble nacionalidad de África, de países africanos, tanto por el papá o la mamá, pero también algo que aquí sale, y también yo lo que le mencionaba es que finalmente los franceses son muy racistas, y entonces lo triste es que si gana su selección, aceptan como suyos a los jugadores, Mbappé y los demás. Si pierden, pues entonces no son como parte de ellos, no los adoptan como parte de ellos. Entonces, aquí un tanto es ver que si ellos obtienen la victoria, los van a aceptar como franceses, y si no, pues están diciendo pues, que son franceses falsos, ¿no? De cierta manera. Entonces, le voy a dar la palabra a Víctor Hugo, pero también yo quisiera decir que este tema cobra relevancia ahora y viene muy al día, porque el próximo año se va a celebrar el Mundial de Fútbol y lo vamos a compartir junto con Estados Unidos y también Canadá, se suma. Entonces, viene muy al momento, y también incluso estábamos platicando con José Luis, reflexionaba que, por ejemplo, no sé si ustedes son observadores y si les gusta el fútbol y siguieron el Mundial, de pronto les decía que a mí me sorprende cuando de pronto vi jugando a Túnez. De entrada, cuando yo encendía el televisor y veía a Túnez, yo pensé que era un país árabe, ¿no? Bueno, por la región sí está ahí cerca, pero bueno, a diferencia de las selecciones europeas, le digo que me llamó la atención que no había un solo jugador de color, ni en la cancha ni en la banca. Entonces ahí se cumple, decía Marcos Reyes, se cumple el dicho que dice Marcos Reyes, que no todos los africanos son negros ni todos los negros son africanos, ¿no? Porque ese es como que un prejuicio que lo tenemos. Bueno, ya no voy a tomar más tiempo, le voy a dar la palabra a Víctor Hugo. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Para poder continuar con el análisis del deporte, la nación y la migración en el marco de la globalización, primero lo que se tiene que hacer y lo que nosotros hemos hecho es entender al deporte, principalmente al fútbol, como un fenómeno global, ¿vale? En ese sentido, obviamente es claro que el deporte, y hablando específicamente de los deportes hegemónicos o los más importantes, el fútbol está encabezado o es de los principales, ¿no? Es el más famoso, podemos entenderlo también como el más visto, y lo podemos observar en territorio nacional y con las competencias nacionales y al mismo tiempo con las internacionales. Al mismo tiempo, lo que podemos observar cada 4 años con el Mundial es que recientemente se han roto igual algunos récords de asistencia y sintonización, y el deporte en estos momentos lo podemos observar como un deporte global. El fútbol ya es global porque trasciende fronteras. En ese sentido, la globalización nos ha podido ayudar para poder sintonizar y observar lo que sucede en diversos continentes. Principalmente mueve masas, lo estamos observando, y otro punto que nos ayuda en la investigación es también entender que el deporte ya se constituye como una
un negocio mundial, porque al mismo tiempo lo podemos observar como un trabajo, porque le da trabajo a los futbolistas, a los entrenadores, a capacitadores y al mismo tiempo a periodistas. Por ello es necesario hacer un estudio holístico. Si entendemos que el fútbol lo podemos estudiar y lo podemos revisar junto con la política, porque llega a influenciar algunas tomas de decisiones políticas, aunque en menor medida, y sin embargo, al mismo tiempo lo podemos observar y lo podemos estudiar con la economía. Eso sí, es totalmente importante, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque lo acaba de mencionar ahorita precisamente José Luis Maya, ¿no? Se viene el Mundial y hemos observado cómo algunos países llegan a pelearse por ser la sede del Mundial, o incluso, hablando fuera del fútbol, en el Super Bowl hay diversas ciudades que pueden llegar a pelearse por ser la sede de este Mundial, ¿no? O bueno, de la final. En ese sentido, entendiendo al fútbol en un análisis en conjunto, podemos hablar de la extracción y principalmente haciendo un estudio del devenir histórico del ser humano y al mismo tiempo una evolución histórica del fútbol. Primero, entendiendo, como lo mencionó José Luis Gázquez, el doctor José Luis Gázquez, el fútbol surge en Europa, entonces tiene un enfoque principalmente europeo. Esto nos quiere decir que al mismo tiempo la explotación era inicialmente europea. Los futbolistas iniciaban su carrera de manera ya madura, principalmente a los 20, 30 años, sin embargo, conforme ha aumentado, bueno, ahorita se ha profesionalizado más, lo que podemos observar es que incluso ahorita para que una persona llegue o aspire a ser futbolista profesional, tiene que iniciar su entrenamiento desde niño prácticamente, ¿no? Entonces, la globalización nos ha permitido observar al mismo tiempo que la explotación ya no es local, la explotación ya es mundial, ¿vale? Y al mismo tiempo, otro punto importante ya analizando más la explotación y la migración de manera histórica, es necesario pasar por la colonización, porque Europa durante la colonización explotó recursos por un lado y al mismo tiempo fuerza productiva de las colonias, hablando de una gran migración forzada al inicio proveniente de la trata esclavista, sacaban esclavos del continente africano y se lo llevaban a América Latina, lo que empezó a hacer esta migración principalmente, y al mismo tiempo un empobrecimiento que se vino manteniendo, porque con el fin de la colonización el empobrecimiento y la subordinación se mantuvo. En ese sentido, lo que observamos es que se dan muchas fugas, principalmente fugas de capital, ya entendiendo el fin de la colonización, se da fuga de capital que se dirige principalmente por parte de los países que antes eran excolonias y ahora los podemos observar como con esta etiqueta de países en vías de desarrollo subdesarrollados para pagar deudas. Por otro lado, al mismo tiempo, fuga de recursos naturales y principalmente fuga de cerebros o extracción de cerebros y al mismo tiempo fuga de talento futbolístico, ¿vale? Entonces, para poder repasar el análisis de la colonización, es necesario observar, este es el otro caso de estudio, a la relación que hay entre España y Marruecos. En ese sentido, es preciso tener en mente que Marruecos anteriormente fue una colonia de España y de Francia, hasta 1956, cuando ya fueron independientes. Esto favoreció que se construyeran lazos históricos, vínculos y principalmente identidades, que a su vez propiciaron migraciones tanto de Marruecos hacia España o viceversa, ¿no? De España hacia Marruecos. Esto provocó un enriquecimiento principalmente económico y al mismo tiempo, ahorita ya hablando en términos deportivos, un enriquecimiento deportivo, perdón, porque hay muchísimos vínculos, se crean identidades que permiten que ahorita los futbolistas profesionales puedan estar inmersos en un debate adquiriendo diversas nacionalidades o en específico la nacionalidad española o la nacionalidad marroquí y se encuentren inmersos en este debate de representar una u otra selección. Entonces, aquí es preciso hacer un paréntesis para poder entender cómo se desarrolla o cómo se lleva a cabo la explotación de los futbolistas profesionales desde que son jóvenes. Para ello las academias forman un papel importante. En Europa, para que los jóvenes puedan llegar a ser futbolistas profesionales, tienen que llegar a academias, por ejemplo, de clubes que son reconocidos a nivel internacional, como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona, o en su defecto clubes que funcionan como trampolines para poder llegar a estas academias, o al mismo tiempo escuelas privadas que tienen convenios. Fuera de la Unión Europea y fuera de España encontramos otras academias que cumplen con esta función, principalmente exportar y entrenar a los jóvenes para que den el salto europeo, porque aún incluso en estos momentos observamos que el fútbol está centrado en Europa.
En ese sentido, hablando de Marruecos, poniendo la lupa sobre Marruecos, es que podemos encontrar una academia importante que se creó en 2009. La fundó el rey de Marruecos, Mohamed VI, y le puso a bien, bueno, su nombre, ¿no? La academia es la Academia de Fútbol Marroquí, Mohamed VI, ¿no? Esta se creó en 2009 con el fin de exportar y entrenar jóvenes. Este ejemplo es muy bueno porque nos permite vislumbrar toda esta cadena de explotación que hay, porque primero se creó en el 2009 para poder entrenar a los futbolistas, entrenar a jóvenes, pasan cerca de 6 años en esta academia, desde los 12 a los 18 años, y posteriormente son entrenados por incluso especialistas que estuvieron en Europa. Para poder revisar este ejemplo es preciso tomar como analizar el Mundial de Qatar 2022. ¿Por qué? Porque Marruecos llegó a las semifinales de este Mundial. Hubo mucho vuelo mediático porque eliminó incluso a España, posteriormente a Portugal, chocó contra Francia y ahí perdió. Pero fue el primer país africano en llegar a las semifinales del Mundial. Entonces, en la escuadra de los 26 convocados que estaba, en Marruecos, en Qatar 2022 por parte de Marruecos, hubo 4 futbolistas que pasaron por la Academia Mohamed VI de fútbol. De estos 4, 3 dieron el salto europeo, uno se quedó jugando en África y posteriormente en Asia. Posteriormente, de 2022 a la fecha, observamos 5 futbolistas que pasaron una vez más por la Academia Mohamed VI de fútbol, dan el salto europeo, sin embargo ellos llegan a la selección marroquí de sub-19, por ejemplo. Y 2 casos que sí han llegado, aparte de estos 5, otros 2 casos que han dado el salto europeo y han llegado ya a la selección mayor. En ese sentido, los datos nos ayudan a poder ver el ejemplo, porque de 2022 a la fecha observamos 11 futbolistas en total que han pasado y se han formado en esta academia y han llegado a la selección mayor. Ahora, el otro lado de la moneda, analizando esta relación, tenemos a España, y es necesario poner la lupa sobre España porque a lo largo de toda su historia, principalmente entendiéndola como la Federación Española de Fútbol, han tenido 54 naturalizados. Son números muy pocos en contraste con el caso francés que acaba de exponer el doctor José Luis Gázquez, porque fácil en un año y medio o en 2, Francia puede alcanzar estos números de naturalizados, entendiendo a los naturalizados como estas personas que nacen fuera de este país, hablando en específico de este ejemplo de España, y posteriormente adquieren la nacionalidad. Entonces, estos 54 naturalizados, que quiero enfatizar que son pocos, en la lista de este ranking, en primeros lugares están Brasil y Argentina. Sin embargo, observamos también países que anteriormente fueron colonia española, como el caso de Filipinas, Guinea Ecuatorial y al mismo tiempo Marruecos. Sin embargo, los jugadores que habían tenido esta nacionalidad y llegaron a la selección española, nacidos en Marruecos, únicamente fueron 3, de los cuales pues nada más estuvieron jugando en la década de 1970. Entonces, para poder observar este fenómeno, es importante analizar el fútbol porque nos enseña a nivel micro lo que podemos observar a nivel macro. ¿Por qué? Porque los naturalizados en Europa no se integran a la población, son segregados constantemente, principalmente porque observamos dos fenómenos que a la vez pueden ocasionar 2 imágenes estereotipadas. El primer fenómeno es la racialización de las políticas comunes europeas. Estas favorecen la segregación, no incluyen a los migrantes naturalizados, porque esta armonización de las políticas europeas lo que tiene es que primero las políticas comunes están por debajo de las políticas y de las leyes nacionales o las leyes locales europeas, y al mismo tiempo porque hay una discrecionalidad administrativa, principalmente porque esta administración decide cuáles casos son importantes y cuáles deben de llegar a los tribunales o a los jueces para dar solución. Esto crea una imagen primera, una imagen estereotipada, la imagen del migrante funcional. ¿Por qué? Porque si un migrante es funcional para la economía europea, en este caso, es más fácil que sea aceptado, si no es rechazado. Y en términos deportivos lo podemos ver también, porque si el migrante tiene éxitos deportivos, lo mencionó el doctor, es aceptado, favorece la integración, de lo contrario es rechazado y los medios de comunicación siguen atacándolos. El otro fenómeno importante a revisar principalmente es cómo se estudia y se puede observar la migración en la Unión Europea, porque la migración se atiende en conjunto con el narcotráfico, la seguridad y el terrorismo en la Unión Europea. Esto es de vital importancia porque nos ayuda a entender por qué se crea otra imagen estereotipada, que es la imagen del migrante como amenaza a la seguridad europea.
Entonces, en ese sentido, entendiendo cómo se dan estos dos fenómenos y cómo ayudan a construir estas dos imágenes estereotipadas, es que entra en papel o entra la extrema derecha que ahorita está creciendo en Europa, porque la extrema derecha aprovecha esto y explota estos discursos de migración, de racismo, inseguridad e incluso indignación social para aumentar su electorado y al mismo tiempo para fortalecer los estereotipos, estos estereotipos que acabo de mencionar. Entonces, de la mano de esta investigación y de lo que hemos encontrado es que es preciso estudiar estos fenómenos desde una óptica de la migración transnacional, entendiendo la migración transnacional que nos explica que cuando un migrante sale de su país de origen y llega a su país de destino, no corta los vínculos con su país de origen, este los mantiene, decide mantenerlos, ya sea por la cultura, por la religión, por la familia o inclusive por amistades, el migrante se sigue vinculando con su país de origen. Entonces, es aquí que podemos observar una vez el caso del Mundial de Qatar 2022. ¿Por qué? Porque en la convocatoria, otra vez, de 26 futbolistas, observamos que 13 futbolistas de esa convocatoria habían nacido fuera de Marruecos, habían nacido en Europa y uno en Norteamérica. Había uno de España, 7 de Bélgica, 4 de Países Bajos y uno más de Canadá. Eran 13 de 26 convocados que habían nacido fuera de Marruecos. Ahí podemos observar la migración transnacional totalmente. Y al mismo tiempo un caso enigmático bastante importante es el caso de Achraf Hakimi, que es un futbolista que nace en Madrid. Él al mismo tiempo se forma en la academia del Real Madrid y él decide mantener sus vínculos con el país africano, en este caso con Marruecos, porque él decía que se sentía más marroquí y se sentía más vinculado con la religión musulmana. Entonces podemos ver estos casos que van enriqueciendo toda esta investigación. Y al mismo tiempo, además de estos 13 futbolistas que estuvieron en el Mundial de 2022 de Qatar, se le suman otros 13 futbolistas más desde 2021 a la fecha que nacieron fuera de Marruecos, estuvieron principalmente en Bélgica, Francia, España e inclusive en Italia, y han llegado ahorita a la selección marroquí. Entonces observamos esta explotación desde la óptica transnacional, jalando en este caso futbolistas profesionales nacidos en Europa. Entonces es por eso que queremos enfatizar nosotros que en el marco de la globalización, el fútbol y el deporte es un prisma a través del cual podemos observar múltiples fenómenos internacionales. En específico, hablamos de la historia de extracción y dependencia por parte de Europa hacia África, hacia algunas excolonias africanas, las políticas migratorias racializadas de la Unión Europea y al mismo tiempo el escenario económico y político en el cual estas políticas se van implementando. Esto, aunado al papel de la extrema derecha, de la creciente extrema derecha, genera rechazo migrante y al mismo tiempo fortalece estos estereotipos que impiden que el migrante ya naturalizado pueda llegar a ser aceptado. Entonces, en el mundo actual es muy importante y es preciso que, entendiendo la globalización en un mundo interconectado, esto nos obliga a hacer análisis en conjunto, siempre de manera holística y nunca por separado, ¿no? Entonces, aquí dejo mi intervención para poder continuar con las preguntas o con lo que siga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo, y también por ser tan puntual. Y tú dijiste algo, finalmente el fútbol pues también es un negocio y es un gran negocio, por eso se lo pelean tanto, ya lo mencionabas, puede ser a nivel países, puede ser incluso a nivel estados, porque es un negocio no solamente en cuanto al mercado de jugadores como tal, sino que también, si ustedes ven en cuanto a las entradas a los estadios, la venta de playeras, los acuerdos, dependiendo si tu equipo es exitoso, eso también te da pie a que tú puedas conseguir buenos contratos con algunas empresas de marca, ¿no? Entonces, sí, definitivamente está muy bien. Y de pronto algo que me hizo pensar es que tú decías que los naturalizados, ¿no? También aquí en México se hace, bueno, principalmente, bueno, ahí tenemos varios casos, pero algo que también está grave, y en eso yo no había pensado y hasta ahora me cae el 20, es que a pesar de que tienen éxito cuando son naturalizados, pero son segregados. O sea, entonces, a eso se le llama éxito. Por supuesto que económicamente les va muy bien, porque pues se los llevan para allá, les pagan bien, pero bueno, ¿a costa de qué? Y bueno, lo que tú mencionabas, pues finalmente también ellos siempre tienen presente sus países de origen,
en ocasiones pues se van para esos lugares. Tú decías, la fuga de talentos o absorción de talentos, por supuesto que sí sigue existiendo, y eso lo hacen los países europeos. Ahora también ustedes son conocedores del fútbol, también yo estaba pensando, de las selecciones europeas, ¿conocen alguna que no tenga algún futbolista que no sea de color? De pronto me quedaba pensando así de bote pronto. Bueno, pues tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Quieren las agrupamos en tres? Entonces, a ver, por allá con usted, después. ¿Sí? A ver, un segundito nada más. Bueno, serían dos preguntas. Inicialmente preguntar qué incidencia tienen los organismos internacionales en todo este proceso que nos acaban de exponer, sobre todo en cuanto a derechos humanos de los futbolistas que llegan a Europa. Y la segunda estaría relacionada sobre si hay algún estudio sobre el impacto que hay de los países expulsores, o si sigue habiendo histórico explotación y saqueo de África, ¿no? De talento, de economía. Bueno, finalmente que los jóvenes que viven en países en desarrollo emigren a primer mundo, pues es una fuga de talento, ¿no? Entonces, si hay, creo que ya lo preguntaste, pues, pero sí me gustaría que se abordara un poco. Entonces, sí, mi pregunta es, claro que mencionaron que los ejemplos franceses y marroquíes puede derivar de migración forzada, de trata. Entonces quería preguntar qué papel juega México con estos naturalizados, porque también se tiene mucha discusión, ¿no? Que si Quiñones, que si Funes Mori, pero no creo que se deba tanto a un conflicto de migración forzada. No sé si sea como tal vez un conflicto de interés. Entonces querría saber qué papel juega México en estas naturalizaciones. Si hay una más para juntar tres, para aprovechar el tiempo, sí, por acá, Gaby, por favor. Sí, yo quería preguntar si es posible, si existe la posibilidad o si se ha dado el caso en que los países africanos que justamente exportan a estos jugadores a Europa puedan utilizar esto como un recurso de soft power para poder incidir en los países a los que llegan los jugadores. Iniciamos en el mismo orden, José Luis. Contestas tú y después Víctor Hugo. Adelante, por favor. A ver, si quieres tapar. Bueno, la primera pregunta creo que puede responderla mejor Víctor que yo. Creo que sí hay reglamentos ahí de la FIFA que intentan reglamentar, ¿no? Sobre todo el tráfico de menores. Pero yo la verdad no me he centrado tanto en esa cuestión de la investigación, más en la formación de identidades y la construcción de la ciudadanía, ¿no? A través de la historicidad de estos flujos migratorios. Y la segunda pregunta, sí, efectivamente, definitivamente sí, persiste el saqueo, ¿no? No nada más de recursos, ¿no? De recursos minerales, de recursos, materias primas, ¿no? Pero también, como lo señaló Víctor, de recursos humanos, ¿no? Principalmente la fuga de cerebros para el continente africano, el impacto que tiene es terrible, ¿no? Y nosotros ahorita estamos hablando de fútbol, ¿no? Que finalmente pues no estamos tratando de darle una importancia que a lo mejor ni siquiera tiene, ¿no? Comparado a otras realidades, ¿no? Pero pues sí es una dimensión más a través de la cual podemos observar el saqueo de África, ¿no? Que tenemos la tendencia, creo que ya terminó o que fue algo del pasado colonial, ¿no? de estos países, pero persiste, ¿no? En otras formas, pero es evidente que persiste. En cuanto a tu pregunta, ¿no? Yo siento que no es un problema, ¿no? Los naturalizados en la selección mexicana hasta el momento, ¿no? Si se replica un poco la historia de lo que ocurrió con la selección francesa, si en algún momento de la historia contemporánea de nuestro país la migración, que hay indicadores que así lo muestran, se llega a convertir en un problema, ¿no? Y que escala a un nivel de debate nacional, pues sí se va a plantear, ¿no?
las mismas preguntas que se planteaban sobre la identidad realmente francesa de estos jugadores, ¿no? Por las fuerzas políticas conservadoras, evidentemente, ¿no? Y aquí, bueno, el hecho de que Quiñones sea negro, pues también puede a lo mejor alimentar más todos estos discursos que afortunadamente todavía no se ven reflejados en ese ámbito actualmente. Entonces, bueno, yo lo dejaría hasta ahí. Gracias, José Luis, pues rápidamente. Sí, bueno, voy a intentar concentrar todas las preguntas para no llevarnos más tiempo. Primero, ¿ya no se comió el tiempo? ¿Sí? Ah, ok. Entonces, sí. ¿Sí? Un comentario breve, rapidísimo. Pues respondiendo más la primera pregunta sobre las organizaciones internacionales, tendemos a creer que estas organizaciones pueden ayudar a que no se violen tanto los derechos, a que a lo mejor podamos observar un mejor trato para los migrantes en su camino, ¿no? Y al mismo tiempo también observamos que la Unión Europea ha tenido convenios, ¿no?, para eliminar la imagen del migrante en órbita. Sin embargo, la realidad es diferente porque hemos observado que las organizaciones internacionales en algunos momentos lo que ayudan es más a repatriar a los migrantes en vez de darles su asilo o en ese sentido una naturalización, ¿no? Entonces ahí es donde deberíamos de observar y es lo que nos permitiría ser críticos, poder observar si en realidad las organizaciones internacionales pueden ayudarnos o están cumpliendo con su labor, ¿no? Perdón por el tiempo, ya no pudimos ahondar en el debate, pero muchísimas gracias.